bienvenidos una vez más a este conversatorio del Instituto Bíblico John Knox. Hoy día vamos a hablar sobre la labor profética o la voz profética de la Iglesia en nuestra sociedad. Tenemos como invitado a nuestro hermano Isaac Maturana, profesor de Historia, columnista también, y también con un blog donde él escribe una página, refugiobíblico.com. Tenemos al hermano Camilo Araya, concejal de la ciudad de La Serena, y también está el pastor Eduardo Tapia, pastor de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, que está ubicada en La Serena, y el director del Instituto Bíblico John Knox. Y quien les habla, Abner Wenche, que vamos a estar aquí conversando sobre la voz profética de la Iglesia. Y me gustaría, pastor Eduardo Tapia, si usted nos puede contextualizar un poquito sobre la labor de los profetas en el Antiguo Testamento, y qué sería una labor o una voz profética de la Iglesia en la actualidad. Bien. Bueno, gracias y gracias a todos por aceptar la invitación que hemos hecho para este conversatorio. El profeta tiene una labor, una función, que es la de ser voz de Dios, ¿no? La palabra en hebreo es naví, que es esta idea de ser lo que Dios dice. El profeta no interpreta, no saca una idea acerca de lo que tiene que decir. Si usted ve en el Antiguo Testamento, el profeta va a decir, así dijo el Señor, así dijo Dios. Tal cual lo que Dios le dice, él tiene que decir. Entonces, primero el profeta tiene una labor de ser la voz de Dios, la voz audible de Dios. Y en ese sentido también tiene una voz de un rol doble, que es la denuncia del pecado, básicamente la denuncia del pecado y el llamado a arrepentimiento. Siempre van de la mano, no es solamente la denuncia por denunciar, sino que el profeta denuncia el pecado y llama a arrepentimiento. También tiene otra labor de anunciar, obviamente, las buenas nuevas, de la predicación, pero su llamado casi siempre tiene que ver con un llamado a arrepentimiento y con un llamado en la que se denuncia el pecado. De alguna forma podemos ver esto en los profetas constantemente cuando se llama a arrepentir, si el pueblo se arrepintiera y vuelve a mí, yo sanaré la tierra, todo eso, vemos al profeta haciendo eso. Entonces el profeta es una voz de Dios, es la voz de Dios, y es la voz audible y es la voz no interpretable, es lo que está diciendo. Y en ese sentido denuncia el pecado y llama a arrepentimiento. Eso es como a grande rasgo la voz, la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces, la Iglesia, ¿qué significaría entonces hoy día que la Iglesia debe ser una voz profética en nuestra sociedad actual? La Iglesia entonces debe tener una labor profética en ese sentido, no en los sentidos de profético de anunciar el futuro, ¿no? En las tradiciones evangélicas, la voz profética se entiende muchas veces como esta voz de qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, y siempre se copia el rol del Antiguo Testamento, ¿no? Se dice, van a venir plagas, van a venir esto, va a venir esto, otro, va a llover, va a hacer calor, que son cosas que van a pasar sí o sí en cualquier parte. Entonces se dice mucho acerca del futuro. Pero la profecía se acabaron en términos de futuro, pero sí está el rol de el llamado de la predicación, el pastor, el predicador, cuando hace cumple su rol de la proclamación, está profetizando. No con respecto al futuro, sino con respecto a la declaración y a la proclamación del Evangelio. Entonces, el rol de hoy día de la Iglesia es precisamente proféticamente predicar. O sea, proféticamente llamar a arrepentimiento, denunciar el pecado como una acción de la Iglesia. No una acción moral, sino una acción evangélica, desde el Evangelio. Perfecto. Hermano Isaac, usted como miembro de la Iglesia Metodista, o sea, de la Iglesia Pentecostal, como educador también, como escritor, ¿usted cómo ve la Iglesia? ¿Ve usted que la Iglesia está cumpliendo este rol profético, este rol de anunciar y de denunciar, como explicaba el pastor? Bueno, desde una perspectiva bien crítica, yo pienso que la Iglesia Evangélica ha abandonado un poco su rol en el sentido de tener un impacto en la sociedad, de denunciar el pecado. Yo pienso que principalmente
se debe a una acomodación, ¿ya? Y de alguna forma, entiendo yo mi perspectiva, que esta labor profética conlleva en sí sufrimiento, no lleva, no, podríamos decirlo, no lleva mucho like, sino que más bien lleva dislike, en el sentido así como más moderno, no es un trabajo admirable. En la iglesia sí, en la verdadera iglesia, digamos así, tiene su labor bien definida en este sentido, y entiendo que eh, todos nosotros como cristianos de alguna forma tenemos que anunciar el Evangelio. Y el Evangelio en sí mismo es una denuncia del pecado nuestro, de un llamado al arrepentimiento. Entonces, si lo miramos de esa forma, yo creo que a la iglesia evangélica en alguna forma todavía nos falta mucho trabajar en un entendimiento completo respecto a qué significa la voz profética. Gracias, hermano. Y usted, hermano Camilo, usted cómo se desenvuelve en este mundo un poco más político, por decirlo de alguna forma, que es su trabajo como concejal. Usted que trabaja ahí con las personas en necesidad muchas veces, ¿cómo ve usted o se ha topado usted quizás con iglesias que estén haciendo este trabajo de labor de ser una voz profética? ¿Cómo usted lo ve en su trabajo? ¿Ve el actuar de la iglesia también desde esa perspectiva? Mira, yo hoy día estoy como concejal de La Serena, independiente. Eh, Sin embargo, gran parte yo de profesión soy trabajador social y llevo 10 años dedicado principalmente a los temas de educación, yo, a la docencia universitaria, en formando jóvenes, alcancé a formar 2 generaciones de trabajadores sociales, dedicados al tema de la educación y también, por mi profesión, muy dedicado al mundo social. Y yo, el tema de la denuncia del pecado y el rol mismo de la iglesia, eh, yo creo que acá, en los tiempos que están corriendo hoy día específico, me llama mucho la atención una dicotomía que existe en la iglesia o en un sector de la iglesia, que desde el punto de vista del pecado se enfoca demasiado o se eleva ese como un pecado, como un pecado mayor que los demás, como por ejemplo los temas sexuales. El tema nosotros sabemos que el matrimonio homosexual es un pecado. El tema de la vida, ¿no es cierto?, del aborto, que son temas que yo creo que todos nosotros, el mundo cristiano tiene claro ese tema. Y evidentemente tiene que existir una denuncia y un trabajo, por ejemplo, en cuanto no al aborto, a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, yo creo que en relación a los pecados sociales importantes que hoy día vemos en nuestra sociedad, como el abuso del FP, las pensiones indignas, el tema de que tengamos una salud para los pobres y una salud para los que más tienen, que el derecho a la vivienda no sea un derecho que esté consagrado como un derecho social, tampoco el derecho a la salud está garantizado, el derecho a la educación. Entonces siento que son temas importantes que de lo que decía recién el pastor Eduardo, en relación a denunciar el pecado, en relación a llamar al arrepentimiento. Ahí es donde yo creo que hay como una especie como de disonancia, como no es tan importante porque a esto estamos enfocados nosotros. Entonces yo creo que ahí, y lo digo con altura de mira, hay muchas, desde las bases de las iglesias, hoy día se empiezan a cuestionar eso. ¿Cuál es el rol de la iglesia con respecto a los pecados sociales? ¿Por qué la iglesia no habla de estos temas sociales que son tan importantes hoy día? Yo creo que ahí estamos al debe como iglesia evangélica y protestante. Hay muchas iglesias que hacen una gran labor social, pero yo lo estoy diciendo en cuanto a una voz que se levante. Yo sé que las denominaciones son muy distintas de una y otra, pero siento que, y es un tema que lo disputamos, pero siento que es un tema como que yo lo dejo como por acá, como que no es tan importante. Y en ese caso,
muchas veces se es cómplice de un abuso igual al no decir nada. Lo dejo ahí así abierto, a ver qué opina. Ok, gracias, hermano. Pastor, le voy a dejar la partida libre Sí, para que... yo siento que, claro, hay efectivamente una categorización, no sé si voluntaria, pero involuntaria con respecto a los pecados en la iglesia. Conversamos hace un tiempo con algunos hermanos, y por ejemplo en el caso sexual, uno lo que condena en términos eclesiásticos es el embarazo prematrimonial, pero no disciplina o no ejerce la disciplina a alguien que tenga sexo antes del matrimonio. Generalmente lo que hacemos es lo que viene después, ¿no? Las consecuencias, básicamente. Entonces, sí, hay un olvido de ciertos temas, pero porque yo siento que el tratamiento de los temas se ve desde una posición política y no desde la escritura. Yo creo que ahí lo que dice Isaac es súper interesante. Hay una falta de Biblia en esto, porque cuando tú hablas acerca de justicia, en algún momento de la vida, no sé en qué momento, se entendió igual marxismo. Y yo siento que ahí hay un problema. Cuando tú igualas justicia con marxismo, hay un problema porque no es lo mismo. Pero también, como tú hablas acerca del derecho privado, tampoco es capitalismo. O sea, yo creo que el gran problema es que la iglesia ha dejado de denunciar porque ha dejado de leer la Biblia. Entonces sus denuncias terminan siendo ideológicas. Y denunciamos los pecados que nos gustan o que no nos gustan de alguna forma. Porque, por ejemplo, la idolatría es un pecado que es condenado en la Escritura. Y es muy condenada la idolatría. Pero nosotros no condenamos la idolatría. O sea, puede marchar contra el aborto, pero hay marcharía contra la idolatría, porque todos somos idólatras. No todos somos abortistas. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ahí hay un problema que la iglesia se empieza, cuando entra en estos temas, entra desde la política y no desde la escritura. Y lo otro es que yo sí, en lo que sí yo no estoy de acuerdo, o sea, yo creo que hay iglesias efectivamente que se metieron y se involucraron mucho en lo social, mucho, pues se olvidan del evangelio. El evangelio dejó de ser importante. Tanto se involucraba en lo social que ya no importó el evangelio. Entonces ya no importó el llamamiento a arrepentimiento, ya no importó el pecado, la santidad, esas cosas no importaron, porque se involucró mucho en lo social, se olvidó del evangelio. Y eso también hay que denunciarlo, porque eso también es pecado. Porque no es una mejor iglesia la que hace lo social, sino que si se olvida el evangelio, cualquier cosa que se haga se han olvidado del evangelio, y cualquier cosa que se olvide del evangelio, entonces es pecado delante del Señor. Creo eso. Me gustaría agregar algo, Pastor. Yo creo que uno de los temas también es que la iglesia de alguna forma abandonó la escritura y por otro lado abandonar el espacio público. De forma tal que para algunas denominaciones utilizar el espacio público, no hablo de los pastores tienen un llamado ministerial, sino que más bien de los miembros, dedicarse por ejemplo al tema político, es mal visto. ¿Ya? Y el espacio, hicimos esa separación entre Estado e Iglesia y nosotros nos tomamos ese discurso. Hace poco eché una ojeada, una muy buena leída, un libro de Horace Sproul que habla sobre el tema. Sobre el tema de si existe realmente una división entre el Estado y la Iglesia y cómo nosotros como cristianos deberíamos pensar. Es una muy buena propuesta, yo recomiendo ese libro. Y este abandono ha conllevado a que las iglesias que han tomado ese espacio lo han tomado desde un punto de vista más que de principios bíblicos y de la palabra del Señor, lo han tomado más bien con un tinte ideológico. Y en eso concuerdo mucho con él, con un tinte ideológico, y ahí con un idealismo político, digámoslo así, con un sectarismo. ¿Ya? Yo creo que la mejor forma de ver el rol en el tema político puede ser también desde un punto de vista independiente, ¿ya? Para no tener ningún compromiso a nuestros principios.
respecto a los ideales políticos de algunos de los partidos. Esto se da por el tema del proselitismo político, pienso yo, ¿no? Mi visión. Ahora, también yo planteo una dificultad en respecto a algunos temas que hemos estado tocando, por ejemplo, al crecimiento del Estado. El Estado, ya sea en cualquier sistema o cualquier régimen político, ha demostrado ser uno de los más peligrosos, digámoslo así, en el crecimiento del Estado, porque inhibe las libertades individuales. Y entre esas libertades individuales está la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, que nosotros los evangélicos protegemos mucho históricamente, producto de que hemos recibido persecución, obviamente por nuestros pensamientos. Entonces, ¿a qué tal medida, o si vamos a la Biblia, qué tan efectivo, qué tanta evidencia bíblica tengo yo para poder mirar que el crecimiento del Estado y que el Estado tome estas cosas y crezca mucho, sea realmente una perspectiva cristiana? Eso obviamente lo planteo como pregunta. Sí, yo encuentro interesante eso de mirar cómo los espacios públicos se perdieron y se satanizaron. Yo creo que además se perdieron desde satanizarlos, ¿no? Desde que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y claro, después, al perder esos espacios públicos, lo que hicimos es que dejamos de influenciar en esos espacios públicos, obviamente. Entonces después criticamos esos espacios porque no son cristianos o porque no tienen la Biblia. Pero ¿qué les denunciaba? ¿Qué les predicaba? ¿Quién les mostraba el evangelio a esas personas? Nadie. Entonces ahí queda el choque de los mundos, o sea, queda este mundo caído, ¿no? que busca su propio bien, sus propios juicios, pero la iglesia encerrada en sus cuatro paredes diciendo que todos están mal y ellos también. Entonces, ¿cómo el profeta tenía esa labor de estar en la sociedad y desde ahí predicar? Entonces, y con respecto a lo del Estado, yo creo que ahí yo no encuentro evidencia bíblica, pero yo también estoy de acuerdo en que el Estado, entre lo más pequeño posible, un Estado que es mejor que un Estado tan grande, porque lo que ha demostrado es que los Estados grandes no han funcionado. Pero eso también yo creo que también es una posición más, no sé, más conceptual que bíblica, por lo menos en mi caso. O sea, yo creo en los Estados más chicos, porque también creo en la libertad de las personas, ese es el tema. Creo que la gente tiene su libertad de hacer lo que mejor le parezca, dentro de los marcos, obviamente, normales que una sociedad tiene que tener. Siguiendo con el tema de los espacios públicos, usted, hermano Camilo, como concejal, ¿cómo le ha sido a usted desenvolverse como cristiano y como independiente dentro de la esfera pública y sobre todo dentro de una esfera que es un poco más política? Mira, con respecto a ese punto y tomando con razón lo que decía Isaac, con mucha razón, creo que hay iglesias en los cuales se ha que es mal visto el tema de dedicarse a la política porque no son cosas de Dios, son cosas del diablo, que nosotros somos ciudadanos del cielo y no del mundo, que no tenemos que meter en eso. Creo que todos hemos escuchado ese tipo de declaraciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí lo que se me hace muy fácil es que yo, en lo personal, me siento libre de ideología, libre de los ídolos. Y ahí encuentro también, me hace mucho sentido lo que decía el pastor Eduardo, o sea, tanto el capitalismo como doctrina, como ideología, en la extrema derecha o en la derecha, por decirlo de alguna forma, en esta mano de Adam Smith, de dejar así, esto, bueno, lo que ya conocemos, nosotros una postura más mercantilista. Yo creo que también hay ídolos y también es una ideología. Y por otra parte, el comunismo con la izquierda también es una ideología, y también quienes lo siguen a un ídolo, una ideología misma, y terminan siendo idólatras también de esas ideologías. Y esos mismos sesgos muchas veces hacen que sus comentarios sean violentos hacia otros hermanos, que piensan que está dedicado a lo social, no, son todos marxistas, son todos comunistas. Entonces,
también ahí hay un tema, ¿te das cuenta? Y los otros del otro lado van a decir, no, estos son todos ultraderechistas, y se genera un tema que es bastante odioso. Entonces, en lo personal, no me representa ni la ideología marxista, ni tampoco la ideología capitalista, ¿no? Yo estoy lejos de esos extremos. Más bien, yo me siento representado más bien por la ideología social cristiana, ¿no es cierto? Por una visión por el llamado que hace una cosmovisión cristiana, alejado de eso. Entonces, con respecto al Estado que lo tocaba Isaac, yo igual quería un Estado, no quería un Estado todopoderoso, como pasó, por ejemplo, con los regímenes de los socialismos reales, que además de haber sido estados muy grandes, también se coartó la libertad y hubo violación sistemática de los derechos humanos. Esa cuestión está ultra, lo dicen todos los libros de historia, ¿no es cierto? Entonces, hubo violación de los derechos humanos en la Unión Soviética y se prohibieron las libertades. Sin embargo, hoy día yo veo que hay ciertos sectores de ultraderecha dentro de la Iglesia católica y de la Iglesia evangélica que intentan manipular con eso. O sea, si nosotros vemos, trabajamos por lo social, vamos, Chilezuela y toda y la Unión Soviética, y rememoran una cantidad de cosas que no tienen, que escapan a toda lógica de hoy día. Entonces, yo siento que la Iglesia hoy día ha caído un sector en una ideologización que a mí me preocupa mucho. Concuerdo con el pastor Eduardo que cuando se ha llegado mucho a lo social se ha olvidado el Evangelio y por lo tanto se pierde porque se está solamente dedicado al tema social y es muy fácil perderse. Pero también es muy fácil perderse por el otro lado. Entonces yo creo que hoy día siento que debiésemos como iglesia recoger nuestra herencia o nuestra esencia y desde ahí levantar una mirada, libre, con una mirada social cristiana, pero alejada de ambas ideologías. No sé si ustedes compartan conmigo, pero yo siento que hay veces que se siguen ideologías dentro de la iglesia, se politizan y se olvida el evangelio, se olvida que todos son hermanos, se olvidan que todos estamos unidos en el amor, se olvida la palabra y finalmente esto se transforma como una especie como de los hermanos contra los hermanos, los que son de la derecha y los que son de la izquierda, y eso a mí me parece del todo terrible, ¿no? Y creo que hoy día hay situaciones así que han quedado de manifiesto y a mí me preocupan esa situación. Gracias, hermano. Pastor, ¿usted piensa que como cristianos hoy día nosotros estamos capacitados para hablar de estos temas abiertamente, de estos temas un poco difíciles, como el tema de política, por ejemplo? ¿Y por qué piensa, si es sí, por qué piensa que sí? Y si es no, ¿piensa usted que es porque hemos delegado como hermanos la responsabilidad de estas labores a la iglesia como institución? Yo creo que esa es la respuesta. Yo creo que claro, yo creo que no estamos preparados porque quien diga algo hoy día, ocupando la palabra de hoy día, es funado. Se le funa en las redes. Es de izquierda, de derecha. Y es súper raro. Yo algo que me siento orgulloso de mí es que he llegado al nivel de enojar a todos. Enojo a los de izquierda, enojo a los de derecha. Entonces, para mí eso es lo mejor, porque yo trato de no estar casado con ninguno. Creo que, pero claro, cuando tú decís algo, cuando tú decís que pucha, que la Biblia habla, por ejemplo, la Biblia habla acerca del cuidado del pobre. Pero que yo diga eso, que lo ponga en Facebook, van a decir que soy marxista cultural. Que no sé qué es esa cuestión que le inventó eso del marxismo cultural, pero me dice que soy marxista. Pues si la Biblia habla acerca de eso, la Biblia habla del cuidado del pobre. De hecho, la Biblia habla acerca de hacer justicia con el pobre. Habla acerca de los abusos contra el pobre. Pero si tú habláis de eso, soy marxista. Si tú habláis a favor de una sociedad libre en la que el emprendimiento personal y todo eso sea cuidado, me parece que soy facho. Entonces hay poco conocimiento. Yo creo que está ese miedo por eso,
Por eso, por ejemplo, yo estoy cada vez más lejos de las redes sociales por lo mismo, porque siento que son súper dictatoriales. Si tú no estás de acuerdo con lo que está pasando con la voz popular, estás perdido. Estás perdido por todos lados. Y falta, y está lo que dices tú, que es muy importante, porque no solo en la iglesia, Isaac como profesor también lo vive todos los días, todo lo buscamos institucionalizarlo. O sea, la educación de mis hijos, yo le pago a un colegio para que el colegio lo eduque. No, yo no estoy educándolo yo, el colegio tiene que educarlo. Y la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. No está la reflexión personal, ¿cachai? Y eso pasa porque es una iglesia que, a mi forma de ver, es una iglesia que ha perdido la Biblia. Para mí se centra en eso. En una iglesia que ha perdido el estudio bíblico por darle razón a las emociones. Es cosa que tú veas los Te Deum evangélicos desde que se hacen los Te Deum en Chile. Y ve cualquier Te Deum evangélico y todos son lo mismo. Todos son discursos políticos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. No hay un llamado al evangelio, por ejemplo. Creo que el único, ¿no? Ahí Isaac se puede acordar más, pero creo que el único que fue más cristiano, más evangélico, fue uno que hizo Ricardo Lagos en Curicó, si no me equivoco. Que fue una iglesia pentecostal, parece, o metodista, no recuerdo bien. Pero en el gobierno de Lagos se hizo un Te Deum en Curicó. De ahí una predicación, no un discurso político. Pero en general lo que pasa es que hay está esa poca reflexión de qué es lo que pasa bíblicamente, y hay un miedo. Yo asumo que hay un miedo en la iglesia, de las personas, de decir, pucha, si tú decís que la FP son un abuso, soy marxista, y quemáis el líder. No estoy por eso, ¿cachai? Yo no quiero quemar el líder. El líder a mí me sirve. Y si no lo quiero quemar, soy facho porque no lo quiero quemar. Entonces, claro, hay un miedo a las redes sociales efectivamente hoy día también. Así es. Hermano Isaac, usted como miembro de una iglesia y como profesor, como columnista también, como estudioso, ¿usted cree que en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en la gran mayoría, estamos preparados para discutir en diferentes ámbitos? ¿Tenemos los conocimientos para hablar? Porque una cosa, como le preguntaba yo al pastor recién, es estar preparados para hablar o no de política. Pero tenemos las bases para hacerlo, ya sea hablar de política, hablar de educación, incluso hablar sobre la misma religión. ¿Cómo ve usted dentro de donde usted se mueve? O de lo que le ha tocado ver o estudiar. A ver, podría una visión tal vez un poco más sesgada, pero es una visión que tengo yo, ¿no? Yo creo que en la juventud del mundo pentecostal ha habido un cambio bastante bonito, porque se han acercado más a la doctrina reformada, ¿ya? A través de los grupos universitarios, ¿ya? Y entre eso me cuento yo. Respecto a si están preparados o no, la juventud pentecostal, yo pienso que por su educación sí están más preparados. Ahora, la definición política que están teniendo es más ligada, y lo digo sinceramente, hacia la derecha, ¿ya? Principalmente porque por el lado de la izquierda se han radicalizado muchas posturas en torno a la teoría de género, ¿ya? Y yo pienso que esa es una de las razones principales sobre cuáles son las banderas que ellos dan de lucha. Tienen que ver con estar en contra del aborto, estar en contra de las leyes que tienen relación con la teoría o con temas sexuales, pero más allá de una profundidad no lo veo, ¿ya? Es más que nada como el típico movimiento sin mucha profundidad. Ahora, obviamente hay excepciones, ¿no? Sobre temas que podrían ser interesantes, también he visto a algunos cristianos hablar, por ejemplo, sobre el rol del Estado, cómo debe ser el rol del Estado, y hay uno
puede haber distintas posturas, por lo menos lo que yo he tenido como visión. Por ejemplo, el asistencialismo lo combaten mucho con un versículo que dice el que no trabaja no coma. Entonces ahí podemos ver algunos, no sé si podríamos llamarlo extremismo, pero de alguna forma el cristianismo también habla mucho en contra de la pereza, pero también habla mucho acerca de ayudar al pobre, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que tener una visión equilibrada. Y yo pienso que respecto a este tema, yo pienso que los cristianos no hemos comprendido a ciencia cierta lo que significa que nosotros somos luz del mundo. La luz no se esconde debajo de un almud, debajo de una mesa, sino que se pone para que alumbre a todo. Entonces, yo creo que el rol cristiano ahí es sumamente amplio. Entonces, más que nada, mi respuesta sería, están participando los jóvenes, tal vez no sé con cuánta preparación, tienen un poco más de educación en el sentido académico, pero tal vez esa educación no necesariamente significa tener una mayor preparación. Y solo agregar un dato, ya que estamos entre presbiterianos, digámoslo así. Adam Smith era presbiteriano. Sí, La tiro ahí no va. Ya. Adam Smith, Lo retiramos. comprendido. Bueno, Karl Marx, el hijo de pastor, ¿no? Sí, Oye, hay un estudio que hace Weber, que por ahí lo deben de haber visto ustedes, que es Espíritu del capitalismo y la ética protestante, que él dice que el protestante progresa más que el católico, porque tiene, el católico siempre está en la cosa más con las velas encendidas, más culposo. En cambio el presbiteriano, el protestante, es un hombre que... Miren, cuando hice el magíster en educación, en gestión y educación, en Andrés Bello, yo estudié, habían módulos en los que yo estudiaba Adam Smith y educación. Yo estudiaba Adam Smith y educación. Porque en definitiva, yo creo que después, cuando le cae el muro de Berlín para adelante, yo creo que aquí ya está claro que es el capitalismo lo que quedó, ¿no es cierto? Eso es el sistema. Yo creo que, a menos de que me digan que la izquierda por ahí quiere levantar una, pues, no sé, una Unión Soviética 2.0, no sé, y yo soy el primero en decir que no, por ejemplo. Pero yo sí creo yo creo en la economía social de mercado, por ejemplo. Pero no creo en una economía en la cual los derechos fundamentales como la salud, como la educación, no estén garantizados. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Es posible dentro de la iglesia evangélica y protestante que prime la sensatez de alguna manera? ¿En qué sentido? Porque la verdad es que sí. Si decimos que la iglesia evangélica y es una iglesia que los evangélicos son de derecha, o que hay un círculo, ¿no es cierto?, que son de derecha, ¿dónde queda el centro político? E incluso porque el socialcristianismo, que recoge la reforma, las encíclicas papales de la iglesia, y también la ética protestante, y que en definitiva trata de estar como por sobre las ideologías comunistas y capitalistas. Dentro de la iglesia, ¿ustedes creen que exista una forma de recuperar una mirada más social cristiana? Porque en definitiva, si solamente lo llevamos a la extrema derecha, en definitiva vemos que ocurre lo que ocurrió. Grandes pecados sociales, en donde ¿qué vemos? Colusión del confort, el tema del FP, que ya es una cuestión que ya es terrible, el tema del agua. Entonces, ¿hay una salida para eso? Yo creo que hay varias cosas ahí, pero una cosa importante es lo que dice Isaac. Yo creo que la izquierda, como movimiento, dejó de ser izquierda. Hoy día la izquierda es una cosa que, o sea, cuando tú veis a un homosexual con una polera de Che Guevara, bueno, es bien extraño. Porque el Che Guevara lo fusilaba. Correcto. ¿No? Che Guevara no tenía... los regímenes comunistas, y el profe de historia, los regímenes comunistas de la Unión Soviética, los homosexuales eran fusilados, no
no había más tema porque no servían nomás. Por eso, y en Cuba pasó lo mismo, y en Chile pasó lo mismo. Yo creo que el problema es que la iglesia sigue buscando en ideologías de izquierda o de derecha su propia identidad. Y ahí está el problema. Porque no lo va a resolver la izquierda ni la derecha, ese es el tema. Entonces, cuando la iglesia sigue buscando una derecha menos mala o una izquierda menos mala, una concertación, ¿cachai? Que que se juntaban todos y ya lleguemos a un acuerdo y más o menos vamos para adelante. Lo que busque va a ser malo, porque va a seguir buscando afuera lo que tiene adentro. ¿Cachai? Lo que Max Weber nunca entendió en su libro fue que el protestante no es que tenía más plata o le gustaba más la plata o capitalizaba mejor. Lo que no entendió es la mayordomía. Y eso es Biblia. Si tú eras alcohólico y gastabas 100.000 pesos en alcohol, ya no lo gastas más. Y esa que tú gastabas, ahora lo inviertes en educación, en otras cosas. Y eso es mayordomía. Y eso es Biblia. Entonces, yo creo que el gran problema de la iglesia es seguir buscando, los cristianos, seguir buscando en ideologías políticas su propia identidad y solución a sus problemas. Cuando la solución, por así decirlo, lo tiene en la Escritura. Pero para eso tiene que predicar el verdadero evangelio. Entonces, una iglesia, por ejemplo, que es teología de la prosperidad, no puede hablar en contra de una ideología de derecha porque el pobre es un demonio, ¿cachai? Claro. El que es pobre está endemoniado. Y es raro porque la Biblia nos dice que Jesús no tiene donde poner la cabeza, o sea, no tiene donde dormir. El apóstol Pablo dice que pasó frío porque no tenía abrigo. Y tampoco una apología a la pobreza, ¿cachai? Tampoco es como todos seamos pobres, no. Pero finalmente, para mí un texto que me encanta es Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque no haya nada, yo estoy feliz en el Dios de mi salvación. Entonces yo creo que el problema de los cristianos es que nosotros ponemos nuestra identidad y nuestra esperanza en ideologías políticas, en ideologías económicas, que se han demostrado que van a fracasar todas, no solamente el marxismo, sino que todas van a fracasar, porque todas parten desde un hombre bueno y todos los hombres son pecadores. De ahí va, entonces yo creo que necesitamos una recuperación de que la iglesia y estos espacios, y es un poco lo que decía el Abner, ¿por qué no estamos preparados? Porque tampoco están en estos espacios, ¿cachai? Porque la iglesia no está generando espacios de conversación, de debate, y los que empiezan a generar son ideologías. ¿Ya? Aquí, no sé si lo va a ver, pero aquí el otro Canuto, por ejemplo, que es un loco que es de izquierda, que el loco está haciendo todo eso desde la izquierda, no desde la Biblia, básicamente, está haciendo desde la izquierda. Y esta es su postura. Ahora, ¿qué es lo que yo creo bueno del otro Canuto? Que el loco llegó a sectores que estaban en silencio y les explicó en su propio idioma. Porque si tú veis en Facebook la discusión entre evangélicos, en el caso, por ejemplo, de reformados, es si los bautistas son o no son reformados. Y ahí se discuten entre ellos, loco, no es una discusión para tener en Facebook si son o no son reformados. ¿Qué pasa con el rol del Estado, la economía? ¿Qué pasa con la mayordomía? Son temas también bíblicos, ¿cachai? No solamente es orar y leer la Biblia, también hay práctica, y en la práctica ustedes tres trabajan en ámbitos que no son eclesiásticos, y tienen que tener herramientas en ámbitos no eclesiásticos de cristianos, y ahí está lo que dice Isaac, que es súper claro, es la luz del mundo, y la luz del mundo brilla en todas partes. A mí me gustaría agregar algo más respecto más o menos para ver el tema de los espacios y sobre el centro político. Yo creo que el gran problema que se da es que, bueno, voy a estructurar esto. La iglesia tiene que ser luz, los miembros que somos nosotros de la iglesia, somos los que estamos llamados o vocacionados a cada uno de nuestras, digamos así, vocaciones, disculpe la... Y bueno, hay hermanos que tienen llamado, obviamente, a la política, ¿ya? Eso no lo podemos negar, Daniel fue un político, Sí. ¿ya? Y Dios lo utilizó de esa forma. El tema está en que yo veo que en el sistema actual
políticos chilenos, el ser independiente te resta oportunidades de llegar a esas plataformas, ¿ya? Entonces, ¿qué le queda a los hermanos, ¿ya? Adscribir a un partido político. Al momento de escribir, por ejemplo, tenemos la bancada evangélica. Una de las cosas buenas que podemos reconocer a la bancada evangélica es que por lo menos abrió un espacio que antes no existía. A pesar de que obviamente no todos vamos a concordar con algunas posturas, pero por lo menos tenemos eso. Entonces, yo creo que existe de alguna forma una dificultad por la independencia que pueda llevarnos a una postura o a tener algo en el centro, ¿ya? Yo considero que Chile en estos momentos está pasando una dificultad que no existe, y ojalá no me funen en redes sociales, pero yo creo que no existe el centro político de la actualidad, ¿ya? Lo veo muy difícil. Ya están ahí la pelea, llevan la pelea ahí con otros más por ganarse el centro político, pero en realidad no, por lo menos yo no lo veo, ¿ya? Y sobre otro tema que también lo veo, por ejemplo, el derecho a la educación, es un tema y que nos va a llevar a la política. Yo también, en mi área de trabajo, la educación, por ejemplo, una de las cosas que a mí me preocupa, más allá de que si soy de derecha o de izquierda, es la libertad de educación. Nuestra iglesia tienen proyectos educativos. Entonces, si va a estar todo dentro del Estado, ¿dónde va a quedar nuestra cosmovisión? ¿Dónde van a quedar nuestros principios? El Estado ya hemos visto que intenta regular la forma, disculpe que lo vaya a decir nuevamente, intenta a través de leyes regular nuestra forma de pensar. Hemos llegado a ese extremo y no estamos lejos de eso. Entonces, yo abogo por la libertad de educación. Entonces, para algunos, pensar que la libertad de educación es algo bueno, es vulnerar un derecho humano, en algún sentido. ¿Por qué? Porque de alguna forma estoy segregando a la población, etcétera. Entonces yo, eso obviamente, y cualquiera que me escuche hablar me va a decir, este tipo es un facho. Entonces, yo creo que en estos temas, en realidad, cada uno debería, o por lo menos los cristianos, a mi punto de vista, deberían mantener la independencia. Ahora, en el espectro político, mantener esa independencia es difícil, es muy difícil. Esa es mi opinión. Una de las frases que me llamó la atención ayer del pastor Jonathan Muñoz, que me dejó pensando mucho, y decía, y hablaba sobre el tema de la manifestación en octubre del año 2019. Y decía, vemos a un montón de gente, al igual que en la antigüedad, que estaban dispuestos a hacer todo por el Dios capitalismo, o por el Dios mercado. Y ese Dios les falló, y hoy día se dan vuelta y van al Dios gobierno. Y están todos al Dios gobierno, danos, Dios gobierno, danos, Dios gobierno, danos. Pero lo que me impactó, una frase que decía, pero hay un Dios aquí que ha quedado completamente pasado desapercibido, que es el Dios del... ¿Cómo se llama esto? El pastor hablaba recién, se me fue la palabra, la tenía justo en la... del deseo de tener cosas. Porque, por ejemplo... ¿Cómo? Por ejemplo... ¿La avaricia puede ser o no? ¿No? Claro, o sea, el tema del consumismo, de este tema de acaparar, de tener, porque decía, el que está reclamando y está quemando un colegio, un instituto, una universidad y dice derecho a educación, en el fondo lo que está diciendo es, yo quiero estudiar porque con estudio puedo ganar más plata. Porque estamos viendo un tema netamente materialista, si ustedes se dan cuenta, todo el tema es netamente materialista. Y el consumismo es lo que el pastor muchas veces habla, el consumismo es el que nos está moviendo en ese ámbito y nadie lo cuestiona. Porque muchos dicen que el consumismo tiene que ver con el capitalismo, pero la respuesta de la izquierda tiene que ver mucho con el consumismo porque son los que no sienten que tienen las condiciones de consumir, los que los demás sí están consumiendo y ellos también quieren tener. Entonces, eso me impactaba y conforme a lo que hablaban con el tema de pertenecer ahí, creo que, no sé si estaré equivocado o no, pastor, pero creo que por ahí va el tema de salir un poco de izquierda, derecha, incluso salir incluso de lo que es centro, y es ver desde afuera con una cosmovisión bíblica y qué es lo que es pecado, y
Y ahí creo que ahí fallamos un poco. Yo lo decía en el estudio bíblico de ayer, fallamos un poco porque a veces como que no entendemos mucho la diferencia entre pecado y lo que hemos aprendido en base a la moralidad de lo bueno y lo malo. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo, ¿ah? Yo creo que esto tiene que ver con el posmodernismo, esta sociedad que de alguna forma Foucault lo decía, eh, lo que un grupo de poder dice que es verdad, eso es verdad, de alguna forma. Entonces todo es verdad o nada es verdad, ya cada vez va cambiando más esta sociedad. Entonces, al cambiar los paradigmas y al cambiar las verdades, la derecha y la izquierda no existen como ideologías. Lo que existe son sentires, ¿no? Yo siento más de esto, y eso tú lo ves en todo el mundo, incluso lo he visto en el mundo evangélico. El mundo evangélico habla, lamentablemente habla, de que hay que salir de las doctrinas y hay que vivir la experiencia de Jesús. Cuando yo digo eso, la experiencia de Jesús es una doctrina. ¿Cachai? Entonces, lo que falta es solidez en nuestros argumentos. Y la sociedad hoy día, la derecha y la izquierda son todo lo mismo. No llegamos al nivel de Estados Unidos, a que demócratas y republicanos son más o menos lo mismo. Con algunas cosas nuevas distintas, pero en general son lo mismo, porque lo que se habla del establishment, ¿no? Esta cosa de que está todo listo. Yo creo que Chile va para esos lugares y hay extremos, lamentablemente hay extremos que se han quedado en evidencia, pero son extremos que siguen buscando lo suyo. Cuando tú lees el marxismo, tú entiendes que está buscando dentro de, ¿cómo se llama? En la ideología, ¿no? En las ideas, el mundo de las ideas, el bien común, el bien de todos, que suena hasta bonito. Yo creo que estamos todos de acuerdo que suena bonito, que suena lindo, que el bien común, todo eso, pero hoy día no, son la dictadura de las minorías. Lo que las minorías quieren, y esas minorías imponen su pensamiento. Entonces, lo que dice Camilo, ser independiente es muy difícil. Hoy día en Chile, tienes que adjuntarte a un partido político para eso. Y ser independiente dentro del partido es muy difícil, pues muy complejo. Pero claro, ahí yo creo que hay un problema. Lo que dice el Abre es cierto. Se levantan dioses. Y esos dioses se están siendo adorados siempre. Pero el único Dios verdadero, Él no está siendo adorado porque no está siendo conocido. No está siendo relacional. No hay una relación con Él. Entonces, la iglesia ha caído en eso. La iglesia ha caído en eso y lamentablemente en su falta de Biblia y su falta de conocimiento doctrinal y histórico, o sea, hemos perdido mucho. Bueno, estamos ya Oye, al término. quería, Sí, voy a, vamos a dar las solo, palabras finales ahí. solo para el Camilo, final. siga. Sí, mira, El orden del discurso, me parece que se llama ese libro de Foucault que hablaba el pastor Eduardo, que en definitiva que Sí. busca ver cuál es el discurso verdadero, ¿no es cierto? Y hay un tema como de... Y también habla del poder y del deseo, porque en definitiva yo tengo un discurso verdadero y tengo el deseo de tener poder, y por lo tanto de imponer, tengo el deseo de que ese discurso es lo que es real, y hay todo un tema ahí interesante de analizar. Mire, yo quería tocar el tema del centro, de la derecha y de la izquierda, más que tocar esos temas, ver cuál va a ser los espacios, porque cuál va a ser el espacio por ejemplo, yo soy un cristiano practicante, ¿no es cierto? Me congrego, mi familia, regularmente, pago mi diezmo como corresponde, todo, ¿no es cierto? Un cristiano que hace vida cristiana, por decirlo de alguna manera. No un cristiano que dice que soy cristiano pero que no va nunca. Yo tengo una vida cristiana con mi familia. Pero esos cristianos que estamos dedicados hoy día, o que nos dedicamos a la política, ¿cuál es el camino que debiésemos tomar? ¿Tenemos que pertenecer a una cierta bancada? ¿Tenemos que estar con un sector político? Eso es lo complicado. Porque, por ejemplo, decía Isaac, el tema, por ejemplo, de la bancada evangélica, pero existieron otros evangélicos también. Ena Bombayer es luterana. Y en la historia del mundo cristiano evangélico han habido muchos.
Lo que pasa es que hoy día ellos tres se han levantado y han dicho que son la bancada cristiana, pero en realidad también son la bancada de un partido político. Y los tres son militantes de Renovación Nacional. Y uno es hijo de un pastor que está más cuestionado que todos los pastores de Chile por el tema de la JBH. O sea, en moral es terrible. O sea, yo creo que el hermano Durán, hijo, para mí no es un referente en lo absoluto, ni él ni su papá. Entonces, ¿cuál es el camino que, no sé si ustedes me logran comprender, pero aquellos que nos sentimos lejos de las ideologías políticas, ¿cuál es el camino? Si buscamos el centro. Yo sigo creyendo en el centro porque no me siento identificado con la idea de la extrema derecha. No me siento identificado con esa idea. No, esa idea no están conmigo. Y por otro lado, la idea de la extrema izquierda tampoco, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que decía el pastor Eduardo, con respecto al otro Canuto, nosotros que entiendo que es un hermano metodista, claro, evidentemente debe haber ahí alguna inclinación política, ¿no es cierto? Pero también han logrado despertar algunos cristianos que siguen el blog, pero que son cristianos que, yo creo que quizás hay cristianos también que no son de izquierda, y quizás son de centro, o quizás no se sienten representados por este extremo al que se ha ido llevando la iglesia. Entonces, los cristianos que no siguen a la bancada evangélica, los cristianos que no siguen a CAS, los cristianos que no siguen la extrema derecha, también existen. Yo no me siento representado por el extremismo de esa idea, pero sí me siento representado por una cosmovisión social cristiana, por una visión más de centro, por una visión más moderada, ¿verdad? Y siento que en esta ideologización hay algunos grupos cristianos, algunos pagados, porque algunos son asesores jurídicos y yo entiendo que también deben tener alguna remuneración, que producto de todo el tema del plebiscito, por ejemplo, de octubre, del apruebo y del rechazo, que la Iglesia de Dios, por ejemplo, llamó a votar en conciencia, hay muchas declaraciones, los pastores bautistas dijeron que era necesaria una nueva constitución, tenemos también declaraciones de la Iglesia metodista. Hay algunos grupos que faltan a la verdad para defender su postura. Y yo creo que eso es preocupante, porque en definitiva yo creo que ambas posturas, tanto el apruebo como el rechazo, yo respeto las dos posturas, y creo que los hermanos tienen el discernimiento para poder decidir entre una u otra. Decía recién el pastor, o sea, el tema de nuestros hijos, nosotros lo mandamos al colegio para que lo eduquen. Lo mismo está pasando con la iglesia, entonces que la iglesia me manda a mí a votar apruebo o rechazo. Entonces, yo creo que politizar los discursos en ese sentido es preocupante. Y hemos visto grupos ideologizados que intentan defender su postura, pero desde el punto de vista de faltando la verdad, y ha quedado de manifiesto. Yo he visto en internet, en las redes sociales, afiches que dicen cosas que faltan a toda verdad jurídica, a todo sentido común. Entonces son cosas que de verdad, no sé, por ejemplo, como que la libertad de culto no va a existir nunca más en Chile, siendo que es un derecho humano internacional, que está consagrado en los tratados internacionales, que la Constitución de República además lo señala. Entonces, caer en la mentira, siendo que el diablo es el padre de la mentira, eso a mí me produce preocupación. Cuando existe tanta ideologización, que esas ganas, esa defensa, me hace mentir para manipular. Yo eso lo encuentro Es que preocupante. eso pasa porque la iglesia sigue siendo ideológica, sigue sustentándose en las ideologías y no en la verdad bíblica. Entonces, cuando tú defiendes, porque claro, los dos sectores, para mí el otro Canuto es de izquierda abiertamente, yo creo que él no tiene ganas de esconderlo, o sea, no ha puesto la olla en el martillo porque es demasiado, pero es abiertamente de izquierda, es una iglesia militante de izquierda, él estudia la comunidad teológica es un seminario de izquierda, la comunidad teológica también es abiertamente más de izquierda, traje la liberación, todas esas cosas.
Así que yo creo que, y está bien, yo no estoy jugando eso, yo no digo que, no creo que alguien de derecha lo siga, digamos, yo creo que lo siguen los sectores más de izquierda. Pero el tema es ese, si tú te das cuenta que el tema, caemos en eso, caemos en que los que aman a los que buscan a Kast, por ejemplo, porque Kast se en contra del aborto, tampoco es la solución, ¿cachai? O sea, tampoco el problema es el aborto. O sea, si seguimos buscando en personas, en ideologías, va a seguir pasando lo mismo. Y van a caer los extremos. Y tú sabes que en la política la mentira es parte de la vida, digamos, lamentablemente. Si ustedes pueden ver la serie House of Cards, van a darse cuenta que la mentira es casi parte de la vida política, lamentablemente. Entonces yo creo que la labor de independiente es una labor súper importante, porque las bancadas cristianas lamentablemente también, y no solo en Chile, la bancada evangélica en Brasil está metida en el caso de Petrobras. Entonces, nada te da la seguridad. Yo creo que ahí está el tema. Si tú eres cristiano, y si Dios te ha puesto como político, como médico, como profesor, como carpintero, como guardia, tú tienes que ser reflejo de la gloria de Dios. Y eso significa hacerlo correctamente, hacerlo bien, buscar el bien común, buscar donde Dios es glorificado. Ahí está lo que decía el Abner delante, o sea, discernir no qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es pecado y qué no es pecado. O sea, es que esto es pecado y voto en contra, me va a costar la vida, no importa, pongo la cabeza, ¿cachai? Y yo creo que un poco tiene que ver con eso. Lamentablemente la iglesia hoy día es una iglesia lamentablemente militante, o de derecha o de izquierda. Y se va a dividir. Yo creo que ya hay iglesias divididas, hermanos que ya no van a ciertas iglesias porque el pastor es por el apruebo o por el rechazo. Eso ya está pasando hoy día. Hay consejos de pastores que son consejos de pastores del rechazo o consejos de pastores del apruebo. Eso está pasando hoy día. Entonces hoy día yo creo lamentable que un pastor se pare en un púlpito a decir que eso, que el apruebo es de Dios o que el rechazo es de Dios. Porque pasa lo mismo con Estados Unidos. MacArthur se para en un púlpito y dice, votar por Trump es un voto cristiano. Un verdadero cristiano vota por Trump. Así es. No por Biden. Eso no es la labor de un predicador. Eso no es la labor de un pastor. El pastor tiene que conocer el pecado, sea de derecha o de izquierda. O sea, mira, está contradictorio. Yo he visto gente muy en contra del ecumenismo llamando a votar por Kast. Y Kast es Opus Dei. O sea, más ecuménico que eso, no sé qué puede ser. O sea, no imagino un protestante votando por Kast. ¿Cachai? Contra para lo que fuera anticristo para los protestantes en un momento. Entonces yo creo que tiene que ver con eso para mí. Para mí el tema es que se siguen buscando ideologías como sustento. Y el centro social o el centro político, que podría ser, no sé, hoy día Mario Desbordes, Heraldo Muñoz, estos sectores un poco más conciliadores, pero son más conciliadores, no son un centro, eso es lo que hay que tener cuidado. Son conciliadores de un mundo político, pero no son del centro. Eso era lo que yo quería dar a entender recién con el tema del centro, porque en el fondo, ¿qué es lo que es el centro para un cristiano? Porque en cosas, por ejemplo, como el aborto, nosotros no podemos pensar hacia un poquito al centro. Vamos a tener que ser un poco inclinado hacia ese sector, porque está claro. Ser cristiano significa poner la cabeza en cualquier parte. Claro. Para mí, es como, sí, o sea, yo estoy en contra de la FP y estoy en contra del aborto. Yo hace un tiempo estuve en una entrevista y estaba Abner conmigo, y el niño que me entrevistaba estaba más confundido que nada, porque dijo, pero bueno, tú soy de izquierda. Porque yo hablaba sobre una cosa, entonces después decía una cosa, tú soy de derecha, el loco no sabía dónde era. Estaba ya que se mataba. No soy ni de izquierda, porque yo las cosas, lamentablemente se pusieron muy a la trinchera. Lo moral de derecha, lo social de izquierda, y ahí están las trincheras, peleándose. Y el cristiano tiene una cosmovisión sobre esas cosas, y ver qué es lo que es pecado y qué es lo que no, y desde ahí la discusión.
A mí me gustaría aportar con que yo pienso que el fondo de todo esto es la idolatría. Que nosotros apuntamos a la idolatría para allá, para la derecha, y el otro, la idolatría está a la izquierda. En el fondo, los evangélicos estamos levantando ídolos. Estamos poniendo nuestra esperanza o en el capitalismo, o estamos poniendo nuestra esperanza o en un sistema social de mercado, y en realidad estamos alejándonos de lo que es poner la esperanza realmente en Dios. Ahora, Claro, yo tengo un motivo, tal vez no vayan a compartir mi visión, pero yo no creo en esta idea de un mundo mejor, de un mundo más, porque el mundo está caído. Entonces nosotros lo que hacemos es ser luz. Entonces yo también creo que el error de muchos cristianos es pensar en este idealismo, que nosotros en la política vamos a cambiar todo. Tenemos el ejemplo de, ay, me olvidé el nombre, de que fue primer ministro de holandés. No sé si el pastor me puede Piper. ayudar. Claro, claro. Y él llegó y en realidad su gobierno, si bien hubieron algunos buenos aportes, no fue del todo exitoso. Entonces, de ese punto de vista, bueno, recién también mencionaba la bancada evangélica, no porque yo la apoye, sino porque veo que ahí por lo menos se generó algo. Y yo pienso que esta idea de que si nosotros, los evangélicos, porque eso se dio mucho hace años atrás, donde querían formar partidos políticos, me acuerdo en 1999 un pastor que quería ser presidente, al final fracasó. Eh, entonces, en el fondo yo pienso que tenemos mucho de esto como caudillismo y nos falta un poco de bocanada realidad. Esa es mi visión. Entonces, pienso que en nuestro gran problema como evangélico es la idolatría. Ponemos esperanza en cosas que no deberíamos poner esperanza y no nos olvidemos que hubieron pastores que apoyaron a Hitler. Y eso obviamente ideología. Entonces, tal vez hoy día no vamos a apoyar a un Hitler, eh, pero sí podemos estar apoyando a doctrinas o ideas que no glorifican al Señor. Y nos estamos casando con esa idea. Entonces, desde mi punto de vista, también muy personal, yo pertenezco a una de las iglesias en la actualidad más grande del país. Yo he visto mucha sensatez de parte de los líderes y que siempre ha sido histórica en la iglesia a la cual yo pertenezco, donde no se hacen llamados abiertamente. Yo sé que tiene una historia negra, digamos así, dentro de su papel por el tema de la dictadura donde se firmó un documento, pero en realidad yo no considero que haya sido un apoyo rotundo. Yo pienso que la iglesia siempre se ha mantenido aparte del tema y de alguna forma los líderes religiosos de la iglesia lo han hecho bien en esta oportunidad porque ellos no se han mantenido súper aparte. Ahora, eh, eh, yo creo que los pastores pueden tener su posición personal, pero influir en la iglesia no debe ser. También demonizar al rechazo o demonizar a la prueba, también nosotros podemos caer en eso y es un error. Y de la misma forma, demonizar a un candidato político por otro, también estamos cayendo en el mismo error. Entonces, ese es más o menos mi pensamiento. Yo creo que el problema es la idolatría. Así es. Bueno, muchas gracias les doy a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación y por compartir con nosotros. Ha sido una grata experiencia. Así que le invito a cada uno unas palabras cortitas, finales y a despedirse. Hermano Camilo. bueno, yo le doy las gracias al pastor Eduardo, a Abner, a Isaac, por este espacio. Yo pensaba cuando conversaba con ustedes que bueno sería que este espacio fuera más grande, donde pudiésemos escucharnos de verdad, donde pudiésemos de verdad hablar estas cosas con tanta sensatez, con tanta prudencia, desideologizado. Eh, Siento que hoy día en la iglesia evangélica y protestante es tan necesario tener estas conversaciones, pero así, ¿verdad? Con la verdad, sin faltar a la verdad, eh, con un diálogo fraterno, conciliador. Así que, no sé, yo lo animo ahí acá a Abner, a Isaac y a Pastor Eduardo. De pronto, no sé, podríamos hacer este conversatorio, ir agregando ahí algunas miradas y siento que es súper necesario irnos escuchando más. ¿Ah? En estas cosas de las trincheras en las cuales la iglesia ha ido cayendo, que me parece del todo un error tremendo, que podamos tener estos diálogos más seguidos,
o ir ampliándolo para que más puedan también escucharse, sería del todo una bendición. Así que yo me tendría dispuesta para cuando lo repitamos, cuenten conmigo. Agradecido. A usted muchas gracias, hermano Camilo. Hermano Isaac. Bueno, agradezco la invitación al pastor Eduardo, a Abner, y creo que esta instancia nos sirve mucho, especialmente que un instituto lo esté organizando, como el Instituto Bíblico John Knox, y bueno, y que el Señor bendiga la obra del instituto, bendiga a nuestro hermano, al pastor en su ministerio, y de forma tal que estos espacios, porque no tan solo hemos conversado estos temas, hemos hablado de varias cosas, y creo que han sido de beneficio. Y bueno, agradecer al Señor por la amistad que nos ha dado y poder hablar estos temas con tanta sinceridad. Muchas gracias, hermano Isaac. A usted también. Pastor Eduardo. Sí, yo, bueno, darle las gracias a los hermanos por participar, el Abner por estar coordinando, que es una bendición poder estos temas poder conversarlos y como una instancia de diálogo sincero, como decía Camilo, y de poder reflexionar de las cosas que están pasando. Así que, y sí, un llamado también a todos nosotros a derribar nuestros ídolos un poco y a centrarnos en la gloria de Dios, que es lo que deberíamos buscar siempre buscar la gloria de Dios. Así que gracias por la participación y claro, vamos a estar haciendo nuevas cosas, así que vamos a estar ahí en contacto para poder invitarlos. Gracias, pastor. Bueno, me despido de todos ustedes y como reflexión final, uniendo todo lo que dijeron nuestros hermanos, si somos cristianos y sobreponemos la enseñanza cristiana como hijos de Dios, el amor fraternal, yo creo que eso es lo básico para poder tener una buena discusión sobre temas que a veces son un poquito complicados. Y creo que es el mejor lugar donde lo podemos hacer entre hermanos, creyentes y salvos por la gracia de Dios. Nos vemos en una próxima oportunidad.